Nuestro querido programa, de nuestro programa Ñukanchi Yatakashpa. Esperamos poder llegar hacia ustedes nuevamente con este programa en un nuevo horario, del que estamos ahora estrenando por estos tiempos de la pandemia. Esperamos poder llegar a todas las personas de ustedes. Estamos transmitiendo desde Huapondeli, desde la querida ciudad de Cuenca. Hoy estaremos conversando tenemos la presencia o tenemos la invitación de la ingeniera ambiental Janina Patiño, que se estará conectando en unos cuantos minutos más para conversar sobre ecología política y diferentes temas más en medio de esta crisis que vamos atravesando. Hoy en la noche también igual contamos con la presencia de nuestro compañero Inti Cartuche Bacasela, que nos estará acompañando junto con nuestra conductora Sisa Pacari. Muy buenas noches, Sisa, ¿cómo va todo? Kay tutapi mashikuna kutin kankunawa rimanakunkapa ñukanchillata kashpa shamun chayan nishun kaypi ima yuyaykunawan shunguwan yuyaywan imatapish rimarinkapak ñami kay tuta pusak pacha rurarin chay pachapi ña kallarishan shinapish ñukanchillata nishpa kay inti punlla ishkay chunga sukta punlla ayri wakilla ishkay waranga ishkay chunga watapi Cuencamanta rimanakushun mashikuna kaypi ashtawan ñukanchita yanapakuna nishun auspicio
Es compañeras y compañeros, otra vez con ustedes el programa Ñucanchik Llata Kashpa desde Huapondelij, Cuenca del Ecuador, la ciudad de los Cañaris. El día de hoy vamos a tocar temas importantes. Antes de eso queremos saludar también al compañero Manuel Huamán, que nos está ayudando en la salida a la radio en forma directa en Saraguro, Kipa Radio. A todos los que nos oyen allá, los que nos siguen también, y saludar también y agradecer a quienes nos auspician domingo a domingo a este programa Ñucanchillata Kashpa. A Joyería Uranio, en la persona de su gerente propietario, don Manuel Maxi. Cualquier diseño de joyas de plata, de todos los precios, él tiene, pueden visitarlos, está en la calle Loja, lo podemos llamar al 0991 211 20. También agradecemos a la Fundación Pauay en la persona de Andrés Bailey, que está apoyando mucho en el Cantón Saraguro. Y finalmente saludamos también y agradecemos a los compañeros de Inticop, la cooperativa que ayuda a las personas que desean hacer un emprendimiento. Pues con este agradecimiento y con este saludo a nuestros auspiciantes, queremos dar a conocer, compañeras y compañeros, los temas de hoy. En primer lugar, quisiéramos hacer una indicación de que el día 22 de abril se conmemoraba el Día de la Alpa Mama, de la Madre Tierra. Vamos a tocar ese tema ya con nuestros invitados, como dijo, con la ingeniera Patiño y con el sociólogo Inti. Antes de eso quisiera yo un poquito tocar que también en esta semana, el día 23 de abril, fue una fecha muy importante para quienes hacemos este prestigioso medio de comunicación y para todas las personas, mujeres especialmente, niñas, la juventud y los jóvenes. El 23 de abril representó algo para nosotros o no representó nada. Quisiéramos indicar que el día 23 de abril por la UNESCO y por la ONU está declarado el Día del Libro. Y al decir el libro no solamente vamos a entender como una especie de que es algo escrito, ¿no es cierto? Sino el libro también son nuestras tradiciones, la oralidad, los conocimientos, la sabiduría de nuestros taitas y de nuestras mamás, porque ellos son un libro, una biblioteca abierta. Por tanto, pues, al conmemorar este día 23 de abril, el día del libro, queremos hacer hincapié en que la cultura vale mucho no solamente por el dinero, porque algunos cuando decimos vale mucho lo vamos a entender como dinero, como capital, como acumulación, sino la cultura vale mucho por lo intangible que es, por la intangibilidad, porque es parte de nuestro espíritu, es parte de nuestra libertad y es el antídoto a todo tipo, a toda expresión de racismo, de xenofobia, de desigualdad, la falta de respeto de los políticos autoritarios y corruptos. La cultura no es solamente dinero, no es acumulación, como dijimos, no es convertir el talento en moneda, en medir, en cantidad, no es mercado. La cultura de los pueblos nativos está presente a cada día, ¿no es cierto? En cada accionar, en cada paso que damos está la expresión. Desde ese punto de vista, pues nosotras y nosotros que ya tenemos algunos derechos en la Constitución, en la Declaración de los Pueblos Indígenas hechos por la ONU, pero no basta con solo eso. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué han hecho los GATS municipales, los GATS, las autoridades locales, para incentivar la lectoescritura en la lengua quichua, en la lengua nativa? Nosotros y nosotras estamos haciendo hincapié en esto porque es parte de nuestra cultura, lo intangible que es la expresión de nuestro idioma quichua. Por tanto, entonces, vemos cómo estamos, qué estrategias estamos utilizando desde las aulas, desde las comunidades para la lectoescritura, para los programas de radio, para comunicarnos nosotros en nuestro idioma. Esto solamente un poco recordaros en este día 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Chinami mashikuna kunankay asharia yuaykunawan, ña kallarishun kunankarin kay pachapi, ñukanchik allpa mamamanta rimanakushpa, imataq nin ñukanchik allpa mama, haykamanta kay allpa mama nishkata yuyarikunchik, oficial nishpa, shinapish ñukanchiman ka allpa mama, tukuy pachapi ñukanchiman mama kakpika
haykapish mana kungarishkanchikchu, chay ñukanchik aywan ñukanchik kawsashpa shamushkanchik, shinapish ashalla shuk yuyayta kusha. El Día Internacional de la Tierra comienza desde 1970. La comunidad internacional celebra este día. Sin embargo, es a partir del 2009, por pedido del presidente de Bolivia, Evo Morales, hace que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, haya establecido el 22 de abril como el Día Mundial de la Tierra. Esto un poquito para tener una idea desde cuándo se celebra, se conmemora este día, a partir del 2009, pero por pedido de alguien, un presidente de Bolivia. Ya, y un poco hablando cómo es el concepto de la tierra desde dos puntos de vista, a lo mejor vamos a ver esos puntos de vista, creo que lo vamos a conversar, lo vamos a dialogar y también vamos a analizar, ¿no es cierto?, en esta hora del programa. Quisiéramos pues saludar entonces al compañero Inti Cartucci para comenzar en este tema del Día Mundial de la Tierra, relacionando qué cambios ecológicos o qué relación tienen los cambios ecológicos con la pandemia y con nuestra madre tierra. Ese es el tema que hemos preparado. Dentro de eso vamos a tocar también qué cambios ecológicos podemos practicar como sociedad, ¿no es cierto? También un poco decir la visión de la tierra desde los dos puntos, ¿no es cierto? Relacionándole con la pandemia actual del COVID-19, ¿no es cierto? Y también el papel, el rol, la destrucción que han realizado las industrias extractivistas mineras, madereras, petroleras. Entonces, ¿y qué enseñanzas al final podemos sacar de toda esta pandemia que estamos viviendo para la sobrevivencia del planeta? O sea, no solamente entender del planeta en general. Estas son unas ligeras puntos, temas que vamos a abordar con nuestros invitados, con nuestra invitada. Shinami mashi upaychani, kankunata uyashkamanta, kankunawan kaypikanchik, kallarishun mashikuna, ali tuta mashi inti, ali shamushka kachun, y kayukupi kiki suma yuyaykunawan yanapangi, rimanakushpa, yuyachishpa, achiyachishpa yuyaykunata kay ñukanchik llata kashpa programa ukupi. Ali shamushka kachun mashi inti. Ñukachani kay rimanakuyman karamushkamanta shuta imashina kunan punllakunapi kashkata rimanakunkapa. También igual estamos con la presencia de la ingeniera ambiental Janina Patiño. Muy buenas noches, justo estamos empezando, habíamos dado una ligera introducción acerca de lo que vamos a conversar el día de hoy. Agradecemos su presencia, el hecho de estar conversando aquí. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, igualmente mucho gusto. Muchas gracias primeramente por la invitación. Un gusto estar con usted. El gusto es nuestro. Bueno, entonces conversábamos justo que la introducción de Cisa lo que nos decía es acerca de que hoy vamos a conversar el contexto de la pandemia dentro de los cambios ecológicos que puede ser, no sé, justo era una pregunta abierta, no sé si Inti o Janina nos pueden en cualquiera de los dos empezar con una pequeña introducción de esto. No sé si tal vez Cisa podrías como hacer una pequeña una reseña rápidamente para tener para tener en contexto a las dos personas y empezamos enseguida con esto. Sí, buenas noches, ingeniera Janina, le agradecemos de programa Ñukanchillata Kashpa. Estamos hablando un poco en quichua y en castellano, pero por su presencia vamos a tratar de hacerlo un poco más en castellano. Bien, nuestro programa, nuestro tema del día de hoy era qué relación tiene este Día de la Madre Tierra con los cambios ecológicos y con la pandemia que estamos viviendo en este momento actual.
Un poco para introducirnos en el tema, estuvimos diciendo que el Día de la Tierra, pues, desde 1970 comenzó por las organizaciones mundiales. Sin embargo, a petición del presidente de Bolivia del 2009 en adelante, se consagra por parte de la ONU para celebrar el Día Mundial de la Madre Tierra, de la Alpa Mamita que nosotros decimos. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros y nosotras queremos, pues, enrumbarnos en el sentido de ¿qué significa la tierra para nosotros? Pensamos que puede haber dos puntos de vista, o hay una sola definición, una sola o filosofía tal vez de conceptuar a la tierra, qué representa para la cultura mestiza, para la cultura urbana, y que también qué representa para los pueblos y las nacionalidades. Como dije, creo que nosotros los pueblos indígenas no nos hemos apartado de la madre tierra porque siempre la madre ha estado presente en todo. No obstante, por el sistema capitalista nos hemos ido alejando también las comunidades, y más aún, pues, cuando hablamos de la sociedad urbana mestiza, hemos estado hablando como en un sentido de mercantilización de toda y de extracción, de explotación, como un objeto simplemente la madre tierra. Desde ese punto de vista quisiéramos, pues, al compañero Inti y a la ingeniera, pues, decir que nos puedan explicar de esta manera estos dos puntos de vista, luego relacionarlo, ¿no es cierto?, con la pandemia. Estamos viendo que quizás ahí los cambios ecológicos, cuáles son las causas para los cambios ecológicos, que quizás ahí la forestación, la deforestación, las empresas mineras que cómo han influenciado, y luego que de toda esta pandemia, de toda esta reflexión, de este encierro que vivimos, qué lecciones también podemos sacar, algo mejor, cosas positivas que nos pueden llevar a cambiar para futuro. Ese es Pero un vamos poco... por preguntas, porque creo que ya soltó todo el hilo de la conversación y se nos va a hacer muy, muy extenso. Creería que es interesante, no sé, darle la palabra aquí a Janina para que nos pueda dar una pequeña introducción con el primer tema. Adelante, Janina. Bueno, más que nada, Esteban, les agradecerles por la invitación. Es importante definir que el coronavirus nos ha puesto en una emergencia sanitaria, social y económica. Entonces, sin duda el coronavirus puso pausa en nuestra vida, y en este momento a nivel ambiental se dice que la Tierra está dando un respiro del ser humano. Entonces, es importante ver cuánto va a durar este respiro de la Tierra, y más que nada, como decía la compañera Sisa, ya se cumplen 70 años de lo que empezaron la preocupación de todos los en tema de las emisiones del CO2. Entonces, pero eso no ha definido de que el efecto del cambio climático siga avanzando. Entonces, en estos días en que todos estamos ya encerrados en nuestras casas, las emisiones del CO2 han disminuido, incluso hablan de una posible recuperación de la capa de ozono, pero no nos garantiza como tal que el ambiente se haya recuperado del todo. Entonces, es importante de que el coronavirus en este momento nos está dando nuevas pautas para el cuidado ambiental, y nos está haciendo ver en qué nos estamos equivocando. Entonces, es bueno ver desde la parte ambiental cómo nosotros damos o aportamos hacia el cuidado ambiental, y cuánto nosotros dependemos en este momento de la tierra, porque en este momento el ser humano, a través del coronavirus, de un enemigo invisible, está, digamos, terciando toda la población, y hemos visto que ante una imposible respuesta de curación estamos perdiendo la batalla como tal, y estamos peligrando como seres humanos y como especie dentro de la Tierra, y estamos viendo el poder completo del planeta Tierra. En eso. Sí, gracias, ingeniera. La pregunta sería de cómo la sociedad urbana mestiza con esta pandemia, con este COVID, ¿no es cierto?, está sintiendo o está manifestándose respecto a la tierra. ¿Está valorando, no están valorando? ¿Hay situaciones, dos tendencias o varias tendencias, o no? ¿O cómo está reflexionando la sociedad urbana que vive de la tierra? ¿Cómo lo está conceptualizando? Sería la pregunta para los dos compañeros también, para Inti también, para poder ir conversando un poco dentro de
de ese aspecto primeramente. Sí, bueno, perdón, sabemos que en toda el área urbana y suburbana estamos completamente encerrados. Entonces, los primeros problemas que tenemos es netamente el encierro, la psiquis del encierro nos ha venido afectando porque no es la diferencia en el área rural que podemos, a pesar de la cuarentena, podemos salir a la chacra, podemos salir a respirar. Entonces, estamos dentro de 4 paredes y eso nos ha puesto una diferencia entre el área urbana y el área rural. Primeramente por el tema del desabastecimiento como tal. Segundo, está en peligro el tema de los servicios básicos. Muchas de las empresas estatales han puesto como prioridad el tema de los servicios básicos, sea agua potable, sea alcantarillado, sea luz, porque de eso dependemos en el área urbana. El tema del abastecimiento de alimentos también es importante y nos hemos dado cuenta de que no todo puede llegar a la ciudad fácilmente y hemos estado volviendo los ojos hacia el campo, porque la vida en el campo es distinta. Entonces, esos son los problemas, digamos, que estamos enfrentando, aparte de los servicios básicos, también el tema de la recolección de basura y la psiquis del encierro, digamos, y toda la información que está rondando en las redes sociales. Y aparte de las personas que nosotros hacemos el tema del tema ambiental, hemos visto de que si bien la tierra está tomando un respiro, pero en las casas que estamos nosotros encerrados seguimos generando residuos. ¿Quién se está haciendo cargo de estos residuos? Hay un dicho dentro del tema ambientalista que es fuera de la vista, fuera de la mente. Entonces, es así como vivimos en el área urbana. A veces somos, digamos, inconscientes de los residuos que estamos generando, pero a su vez, como no lo vemos, no sabemos qué está pasando con ellos. Hago un énfasis en estos días, se hacía un análisis en el tema de aguas residuales, la presencia del coronavirus. Hay que tener en cuenta de que el coronavirus dentro de las aguas residuales no es un vector de infección, pero igualmente nos está sirviendo como indicador. Entonces, es así como estamos viviendo en el área urbana. Los que están en el área rural tienen muchos más beneficios, pero yo creo que esto también es un jalón de orejas a todos de que no todos los que vivimos en el área urbana tenemos todas las facilidades y especialmente en el tema del encierro se vuelve el tema de no correr libre en las calles también se vuelve bastante complicado. Bueno, yo creo que una de las cosas, digamos, que se deben tomar en cuenta, o más bien dicho, o sea, que el momento actual de la pandemia, pues con relación, digamos, a la vida urbana y a la división, digamos, social entre el campo y la ciudad, pues creo que una de las cosas, como se ha venido viendo y se ha venido conversando y debatiendo también en muchos lugares, después que la pandemia pues nos está mostrando muchas de las formas en cómo las sociedades están estructuradas, no están construidas históricamente y dentro de esa construcción, digamos, histórica de nuestro ambiente social, pues también tiene que ver también con la forma en cómo se han construido los hábitats, ¿no? Cómo los seres humanos hemos construido los hábitats, ¿no? Y a partir, digamos, de un proceso histórico-social, pues se ha devenido, digamos, en la construcción de un hábitat que conocemos actualmente como las ciudades, ¿no? Modernas. Obviamente la ciudad eh, tiene una historia muy larga, ¿no? En Europa, en América, muchos tipos de ciudades que se han construido, pero digamos, esta forma moderna o industrial de ciudad, pues tiene su otro lado, ¿no? Se construye siempre en relación, pues, se ha construido en relación a lo rural, digamos. Entonces, las sociedades modernas, pues, se han construido eh, como, como ciudades y como su contraparte, como el sector rural, ¿no? Y en esa construcción, pues, por el proceso histórico económico y social del capitalismo, pues las ciudades han sido pues, los centros de hábitat donde se ha aglomerado la mayoría de la población mundial. Y revisando, digamos,
los datos de cómo va cambiando, digamos, la población rural de hace un siglo hacia donde estamos ahora, pues puede ver claramente, digamos, que cada vez más la población mundial tiende a vivir en medios urbanos, ¿no? Y obviamente la población rural también va disminuyendo, ¿no? Entonces, digo esto, también es importante, digamos, señalar porque eh, como se muestran también los estudios históricos sobre pandemias en la historia, tema de la peste negra, que es la más famosa, pero también, digamos, acá en América la cuestión de la viruela y otros tipos de enfermedades que se han propagado, digamos, hay una relación histórica entre, digamos, estas enfermedades infecciosas y los medios en donde se propagan. Y en este caso, pues una de las cosas que está mostrando, digamos, la pandemia actualmente es que uno de los vectores pues, más fuertes, digamos, de la transmisión tiene que ver con la forma en cómo habitamos un espacio, en este caso sería la ciudad. Y entonces, en este sentido, digamos, hay que ir relacionando, digamos, esta emergencia que tenemos ahora con la forma en cómo estamos habitando y construyendo nuestros espacios vitales, ¿no? Y el otro tema con respecto a lo rural, pues que también queda mucho en evidencia es que en el fondo también, a pesar de que hay esta construcción social jerárquica entre la ciudad y el campo, eh, se puede notar también, digamos, que en cierto sentido, a pesar de que el campo o lo rural, digamos, o la vida campesina, ligada, digamos, a tradiciones, a formas de agricultura, formas de producción, eh, menospreciadas o, claro, en desigualdad de jerarquía, pues también en esta pandemia se está poniendo en evidencia lo primordial y lo fundamental que es el campo, ¿no? En el sentido sobre todo de construcción, de producción, perdón, de sustento material, me refiero a la alimentación, a otro tipo de recursos que también vienen del campo, ¿no? Y que en este momento se han hecho totalmente visibles, ¿no? Sobre todo en las ciudades, en donde se nota que realmente, digamos, las ciudades dependemos o dependen mucho de lo que se produzca en el campo, ¿no? Eso podría acotar. Eh, Muchas gracias, sí. Entonces aquí tenemos dos definiciones muy claras que nos han hecho la situación, cómo se vive en la ciudad, como ya nos habló, pues un poco confinados, que nos produce a lo mejor no el estado anímico saludable, y para la cuestión del área rural también un poco un análisis desde la parte sociológica, social, político, como en este momento se está evidenciando el valor de la tierra, y por eso queríamos tocar pues estos puntos. Ahora quisiéramos ver en estas dos explicaciones nos han dicho los vectores fundamentales para la propagación de los virus. ¿Qué relación tiene ahí el medio ambiente, la naturaleza viva? Cuando hablamos de 530 años de que hubo las pestes, ¿no es cierto?, la viruela, el sarampión que se ha tocado, pero nos dicen, ¿qué vectores? O sea, ¿cuáles serían esos vectores? ¿Serán los mismos esos que sirvieron para la propagación, o serían ahora otros vectores porque estamos viviendo en otra realidad? Quisiéramos un poco sobre ese conversar y que nos den sus puntos de vista. Bueno, en estos días ya digamos que llevamos más de 6, 7 meses de que el COVID se estableció en nuestra sociedad. Ya vamos teniendo ideas claras en dónde se originó y por qué. Se ha asociado al coronavirus netamente como fruto del daño ambiental y netamente el daño de los ecosistemas. Entonces, ¿de qué difiere esto a partir de una zoonosis? ¿Qué quiere decir eso? De que los animales son utilizados como vectores y patógenos atraviesan a través de los animales hacia nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ser humano está llegando a lugares más allá donde nunca antes llegaba. Y eso se debe netamente a la deforestación de los bosques, de bosques primarios, en donde antes no llegaba. Y eso le lleva netamente a un principio de la deforestación y de alimentar el principio consumista que estamos teniendo en este momento en la sociedad y que alimentamos al principio capitalista que está gobernado esta vez en el mundo. Entonces, es interesante porque se asocia a dos especies que están en peligro de extinción, netamente especies del Asia y netamente especies que han sido producto del tráfico de especies
que están en peligro de extinción. Hay que tener en claro que el tráfico de especies netamente exóticas es el cuarto delito más ejecutado en el mundo. Eso nos puede llevar a nosotros a un indicador clave en dónde estamos fallando. Si bien es cierto, la vida hay que defenderla y hay que dejarla como está. Entonces, es claro el sistema voraz que estamos teniendo y el producto que tenemos hoy en la pandemia que estamos viviendo alrededor del mundo. Los vectores como tal, la situación como tal es distinta a las pandemias que han estado viviendo, porque el coronavirus se alimentó de la fácil movilidad que hoy tenemos los seres humanos. Fácilmente nos movilizamos alrededor del mundo y eso explica por qué el virus se movilizó rápidamente y hoy estamos ante una pandemia mundial. Hoy revisamos y nos interesaba bastante de que cada 4 meses aparece una nueva enfermedad y es posible de que esta no sea la primera pandemia que vivamos dentro del mundo. Eso nos lleva a estar atentos de que después del coronavirus tenemos que hacer cambios importantes, especialmente en el tema de la deforestación. Nuestros bosques, nuestras selvas están seriamente afectadas más por el tema del monocultivo y estamos acercándonos a netamente afectar de donde nosotros podemos mantenernos como vida durante lo que es todo el mundo. Ahora, yo sí hago énfasis en el tema del tráfico de especies, al ser un cuarto delito mundial, que Ecuador no estamos tan lejos de eso. Entonces, yo creo que hay que hacer cambios serios. Las pandemias que ha vivido el ser humano a lo largo de la historia es muy diferente. En este momento estamos todos interconectados, lo estamos haciendo en este momento, pero yo creo que esa movilidad tiene que ser analizada después del coronavirus. Hay que empezar a pensar como sociedad humana después del coronavirus. Entonces, netamente en las políticas ambientales. Entonces, es bueno que se haya definido porque eso es un indicador en dónde estamos fallando como ser humano. Y es netamente al sistema capitalista en el cual que estamos viviendo y al principio de alimentar este sistema, netamente en el tema de extraer de nuestra madre tierra todos los recursos y dejarla en serios problemas. Y el primero que estamos afectando es a nosotros mismos. Ingeniera, muchas gracias. Que por efectos de que la población que nos escucha son del área rural, quisiéramos un poquito que nos explique de la cuestión de zoonosis y son enfermedades zoonóticas, un poco para... son enfermedades, sí, son enfermedades netamente transmitidas que los poseían los animales. Entonces, muchos son virus que los animales mismos lo tenían. Este virus era transportado netamente por una especie de mamífero y el murciélago. Entonces fue transmitido hacia el ser humano mutado para que combine con, digamos, que se adapte a nosotros y nos pueda infectar a nosotros y se pueda reproducir. Entonces encontró en el ser humano un ambiente que dijo, yo aquí estoy feliz. Y como puedo encontrar a más a quien contaminar, y como decía el compañero, como estamos tan aglomerados, el tema de contagio es mucho más rápido. Entonces el coronavirus dijo, yo aquí estoy feliz, calientito, entonces me puedo reproducir más fácilmente y eso es lo que está pasando en este momento. Es tan chistoso porque en este momento, como en las redes sociales, asocian netamente al murciélago por el consumo netamente de estas especies que, digamos, están dentro del rango de las especies exóticas. Entonces, a nivel cultural, yo creo que también es un tema bastante delicado porque también podemos tocar temas de que también muchas especies en el Ecuador también son producto del alimento a nivel cultural. Es un tema bastante delicado, pero sí creo que es bastante ir analizando eso. Eso no quiere decir que mañana todos, a mí me gusta muchísimo el cuy y todo, pero está, digamos, en un ambiente sano, no lo agarramos, digamos, netamente de su ambiente, nosotros ya lo tenemos domesticado y es completamente sano. Entonces, esa diferencia de que yo mañana o pasado agarro cualquier animal, y es el riesgo más que nada de lo que se produjo hoy. Y es algo tan importante y tan pequeño. Y es tan pequeño lo que hoy nos está poniendo en alerta y nos está poniendo en peligro nuestra sobrevivencia en el planeta Tierra. Gracias, ingeniera.
igual para Inti, en este se mencionaba de que los problemas ahorita es básicamente debido a la expansión, digamos, de la urbe, la expansión de la ciudad y la deforestación cada vez mayor y destrucción de los campos. Y usted, Janina, mencionaba de que se deberían hacer cambios importantes. ¿Cuáles serían estos cambios importantes que se debe hacer como sociedad o como sistema en el que deberíamos apuntar post pandemia en el que estamos viviendo ahora? El otro día dialogábamos con los compañeros y es importante comenzar tocando el tema de una nueva convivencia o una nueva tipo de reforma, una nueva reforma agraria. Entonces, como decía el compañero, es importante ver cómo están creciendo las sociedades y las selvas de cemento, cómo se están expandiendo. Entonces, yo regreso otra vez a China en hay una preocupación bastante grande de cómo hacer que estas ciudades coexistan. Se dice que un 70% de las ciudades, o al menos en la ley lo ponen muy claro, al menos un 30 a 40% de las ciudades tiene que tener áreas verdes. Entonces, es importante, eh, comencemos desde los gobiernos autónomos hacia las que tenemos, que tienen, perdón, yo soy de alcaldes, que tienen la competencia, que tienen la competencia de planificar toda la expansión urbana. Porque si bien es cierto, lo que hoy somos comunidades, mañana seremos pueblo, pasado mañana seremos cantones, pasado mañana seremos ciudades y todos estamos en completamente expansión. Entonces yo creo que sí es bueno pensar en estas políticas, comenzar por una. El tema de garantizar las áreas verdes en las ciudades garantiza también un estado emocional y una depuración del aire como tal. Segundo, yo creo que el tema del agua es bastante interesante. En las juntas de agua siempre se está trabajando y pensando de que vamos a ir acá, tenemos que buscar otra fuente de agua. O ya tenemos denunciada 3 fuentes, ¿no será de buscar una nueva fuente? Entonces, no hay que ir avanzando hacia el sistema de obras, pero sí trabajando en un sistema de un manejo responsable del agua. Entonces, un manejo ideal del agua, porque hoy sabemos que el recurso agua también está afectado. Eh, Sigo en el tema de los gas, no avanzo mucho al tema del, porque es donde nosotros más coexistimos y es donde estamos viviendo en este momento. Y es importante ver las políticas ambientales desde las cuestas pequeñas como nuestra casa, por ejemplo. En estos días, muchos cantones del cantón existe el miedo de que nos podemos quedar sin agua en cualquier momento. Entonces, ya es bueno utilizar, no digamos ese miedo, pero sí llegar a la sensibilidad de la gente. Entonces, en este momento es el momento de emitir nuestros mensajes del cuidado del agua. Yo cierro mi llave para que el agua tenga un uso responsable. Yo pago mi cuota del agua como tal. Y, por ejemplo, en el agua nosotros podemos hacer que no estamos pagando el valor del agua para yo tener agua potable en mis comunidades. Por ejemplo, por medio litro de agua yo pago 50 centavos. En nuestras comunidades, en nuestros cantones, por 15 litros nosotros pagamos $3. Entonces, no le estamos dando el valor de lo que realmente vale el agua en este momento. Igualmente el tema de la defensa de las fuentes hídricas. Entonces, podemos empezar desde nuestras casas e ir creciendo a nivel de gobierno cantonal, provincial y mucho más. Yo respeto mucho el tema de las comunas que también manejan bastante interesante y es más su cercanía al manejo y al cuidado ambiental que tienen dentro de sus comunas. Sí, gracias, ingeniera. No sé, Inti, ¿algún aspecto quisieras tocar sobre este punto? Voy solo recalcar que creo que una de las, o sea, hablando en, obviamente, un cambio importante o grande o profundo, obviamente tendría que ver con modificar, digamos, esta forma en general, como si esta forma de vivir, digamos, a costa de la extracción de recursos de la naturaleza, digamos, en una idea grande, digamos, pero hablando ya en un tema más concreto, digamos, que se puede como realizar, pues y creo que es urgente y además eh, creo que también ya muchas organizaciones campesinas, indígenas también han venido ya demandando y exigiendo
que se realice pues una reforma agraria profunda, ¿no? Entonces queríamos recalcar más sobre ese tema de que eh, si es que estamos, digamos, hablando de que esta forma de crecimiento o de forma de vida, digamos, urbana que se va cada vez expandiendo, haciéndose más grandes las ciudades, pues, y que tiene relación, digamos, directamente con la forma de vida rural también, digamos, se hace claro, digamos, de que una forma, digamos, de modificar esa relación jerárquica o a veces muy inequitativa entre la ciudad y el campo, pues es también pasa por realizar una reforma agraria que no solamente, digamos, en el sentido de redistribuir tierras, sino también, como indicaba la compañera, también pues entra también en la cuestión del agua, ¿no? Eh, Según se conocen pues los últimos datos de, no sé si es del 2015 o del 2017, hay niveles altos todavía de concentración de tierra y también de concentración o de privatización de fuentes hídricas, ¿no? Entonces, eh, una reforma agraria que pueda redistribuir tierra, que pueda redistribuir recursos también, digamos, como el agua o el cuidado de los páramos, que tenga en cuenta también, digamos, unos canales de comercialización de la producción campesina, también eso, de alguna forma yo creo que puede ir como, eh, por decir una palabra, sanando también el campo, ¿no? Protegiendo también, digamos, eh, modos de hacer agricultura que por ser masivas o por estar ancladas, digamos, en la producción de ganancia, pues afectan directamente a las fronteras agrícolas, digamos, si, la, si el vehículo, digamos, o el objetivo de una agricultura tiene que ver más con la ganancia que con la producción, con la seguridad alimentaria, obviamente esa forma de producir alimentos y recursos en el campo, pues van a afectar necesariamente, digamos, a las fronteras agrícolas y se van a ir expandiendo y eso obviamente, como ha indicado la compañera, pues da paso o posibilita, digamos, estos procesos de zoonosis, ¿no? Que explicó, que obviamente también posibilitan pues este tipo de emergencias, de surgimiento de nuevas enfermedades que por la deforestación y por la extracción de animales o de productos de los bosques o de las selvas, pues pueden como provocar estas enfermedades. Entonces, digamos, un paso inicial, al menos muy importante y fundamental, que creo que se está empezando a discutir además también en Ecuador, es esta cuestión de la reforma agraria, ¿no? Sí, yo creo que es importante eso como una política. No obstante, hemos tocado de que el área rural, o sea, el límite entre el área rural y lo urbano son vidas diferentes un poco. Yo Pero están quisiéramos ahí, interconectadas. sí, interconectadas ya, pero para evitar que esas áreas rurales migramos a las grandes ciudades, como decía la ingeniera, de comunidades se van construyendo cantones y luego ciudades. ¿Qué políticas podríamos entonces, urgente, qué políticas deberíamos que las autoridades locales y desde la nacional hacer para detener esta construcción de ciudades de cemento, sin áreas verdes, y cómo se va a hacer en las grandes ciudades para tener las áreas verdes cuando cada vez hay mayor pobreza, quizás del campo a la ciudad, no sé. O sea, ¿y cómo pensamos, qué políticas podríamos exigir también desde la sociedad organizada? Y mi otra pregunta también es, tocaron que la expansión del área agrícola. Ahí estamos hablando de la expansión del área agrícola ganadera de las comunidades, de los sectores microempresariales, de los pueblos indígenas, o quiénes están más ganando con la pérdida de la biodiversidad en esta expansión de las fronteras agrícolas. Esas dos preguntas quisiera para que un poco nos ayuden explicando, viendo y analizando.
agraria. Sería interesante el poder conocer qué implica una reforma agraria o de qué trata la reforma agraria en su conjunto, de acuerdo a de las dos visiones que tengamos, tanto de Inti o de Janina, o si los dos tal vez tengan la misma idea de la reforma agraria. Eso, compañeros. Sí, el tema de una nueva reforma agraria es netamente volver los ojos al campo. Yo les pongo un ejemplo claro de estos días, lo que se está viviendo netamente por el área de la SUAY, por el área donde yo soy. Mis papás, yo, son productores de cebolla y en este momento sabemos que en el área urbana la cebolla, la libra de cebolla está alrededor de $1. Entonces, en este momento la cebolla en el campo no está saliendo a más de 30, $40, pero en la área urbana la están vendiendo a 70, $80 el quintal. Entonces, este es un ejemplo claro hacia dónde apunta o dónde debería apuntar la reforma agraria, es que el agricultor gane el valor de su trabajo. Y como decía el compañero, es netamente el tema de las fuentes de agua que han sido concesionadas para grandes grupos que no han hecho más que obtener todas las fuentes de agua. Por ejemplo, acá en donde yo vivo también hay una zona donde la mayoría de comunidades no tienen fuentes de agua para agua potable, porque la mayoría están concesionadas para un solo grupo. ¿Y para qué lo utiliza este grupo? Es netamente para actividades recreativas y otras cosas. Entonces, es el tema también de la acumulación de la tierra. En este momento, los mayores tenedores de tierras están las tierras abandonadas. Entonces, cuando hablamos de una reforma agraria es volver la vista al campo, pero que el agricultor no solamente sea el productor de la materia prima, también pueda tener un producto, digamos, dándole un valor agregado y que sea el ganador de su trabajo. Es importante cuánto ha estado relegado el agricultor y en este momento cuán valioso es. Entonces, en este momento de pandemia necesitamos que los productos lleguen lo más pronto a las áreas rurales. Entonces, de eso habla de una reforma agraria. El tema también de la facilidad, a veces el tema de los créditos para una inversión fuerte es también bastante engorroso. Entonces, la reforma agraria hablaría netamente de dar la tierra y que cultive la tierra el que realmente lo hace y que no solamente sea productor de materias primas, también tenga reconocimiento de su trabajo, pero también teniendo un valor agregado. Entonces, hacia esa visión creo que apuntaría, sería la nueva política del gobierno y creo que estamos en el momento preciso de también llamar a la sensibilidad, a darnos cuenta de qué es lo que estamos viviendo y hacia dónde debemos apuntar. No sé si tal vez con todas las personas que en este momento, personas fallecidas a causa del COVID, pero creo que es el momento que estamos necesitando y creo que tal vez el mundo no sea diferente o tal vez nuestra visión no sea tan diferente de esto, pero quedará para la historia y quedará también la oportunidad de cambio para todos nosotros. Yo estoy de acuerdo con la compañera, solamente señalar o bueno, recalcar que, digamos, la cuestión de una reforma agraria obviamente tiene que ver con modificar una estructura agraria, que quiere decir o sea, los niveles de tenencia, de propiedad sobre la tierra y sobre los usos que se le pueden dar a eso, ¿no? Y eso tiene que ver también, obviamente, con la cuestión de la que se ha discutido mucho también ya en las organizaciones campesinas e indígenas también, con el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, sabemos que actualmente, bueno, y ya desde hace muchos años, pues una de las ramas, digamos, de las políticas, tanto estatales y transnacionales, pues han reforzado un modo de producción que se conoce como agroindustria, ¿no? Y eso, en donde es una de las cosas que las grandes agroindustrias hacen es, pues, acaparar tierra o en su defecto, cuando no son directamente propietarios de la tierra, eh, em, rentan o sí, se arriendan la tierra, pero obviamente la producción que se hace ahí pues va en beneficio de ellos, ¿no? Y eso repercute mucho, digamos, en la soberanía alimentaria, ¿no? Y en la seguridad alimentaria, ya que, digamos, las agroindustrias pues no están dirigidas, no están direccionadas, digamos, a alimentar a la población o a producir alimentos, ¿no? Y sanos
y seguros, ¿no? O culturalmente adecuados incluso, ¿no? Sino que están, como dijimos hace un rato, pues direccionados hacia la ganancia. Y en ese sentido, pues el que tiene el dinero y el que tiene el poder, digamos, de decir qué se produce, cuándo se produce y cómo se produce, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, cuando, no hay cuando hay una estructura inequitativa de la tenencia de la tierra, de la propiedad de la tierra y de las formas de producción que se basan en esa estructura, pues también afectan, digamos, a la soberanía alimentaria, lo que una sociedad puede consumir, puede producir y cómo lo puede consumir, ¿no? Entonces, fundamentalmente, digamos, por eso también es importante, digamos, una reforma agraria para poder garantizar, digamos, un nivel de producción de alimentos y de distribución de alimentos a las ciudades, como se ha podido ver en este momento, que sea justo, ¿no? Y que, como decía la compañera, reconozca también eh, y haga justicia con los productores del campo, ¿no? Que en este momento, pues, son uno de los, a pesar de que digamos, a nivel visible se ha puesto que que están en la primera línea los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero viendo un poco más profundamente también los campesinos, los productores, los pequeños productores también están en esa primera línea, aunque no sean muy visibles, ¿no? Porque están sosteniendo con la producción precaria y en estas condiciones no viables, pues están sosteniendo también la cuarentena, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que como sociedad también eh, es importante darnos cuenta y exigir pues que esa forma injusta de producción alimentaria pues se modifique. Eh, Creo que las crisis siempre, a pesar de que son difíciles, pero una de las cosas que las crisis hacen es justamente abrir una oportunidad o un momento donde se ve, digamos, claramente las injusticias y a partir de ahí pues se puede actuar en una determinada dirección, ¿no? Sí, Bien, bien, el pueblo, un pueblo siempre se arma de la historia y es malo regresar tiempos atrás. Los que vivimos la paralización de octubre y los que estábamos, digamos, en el área luchando, puedo decir eso, en el área urbana, sentimos, al igual como ahora, el desabastecimiento porque la mayoría de la gente estábamos en la calle. Entonces yo no hago ahínco del tema del reclamo como tal, pero se ve en este momento no sé si digamos, la debilidad del gobierno de poner atención a ambos grupos. Entonces yo creo que si bien el coronavirus no va después de lo que se levante la cuarentena, desde mi punto de vista político, van a producirse muchas movilizaciones. Y yo creo que las comunidades organizadas o los pueblos organizados deberíamos llevar ya este mensaje y es este el mensaje de reclamo. Entonces, hacia que no se están dando las debidas protecciones o las debidas garantías para que el agricultor pueda llegar con su producto hacia el campo. Nosotros vivimos netamente entre la provincia de Loja y de La Soy y muchos productos de Loja no han podido pasar a La Soy porque en 2 o 3 días no pudieron pasar porque el tema es que no había las garantías, no hay las garantías para el agricultor en este momento. Entonces, quienes sí las tienen son los intermediarios. Entonces, yo creo que es bueno ir analizando estas situaciones e ir aprendiendo de estas cosas que estamos viviendo en este momento. Yo no quiero ser una persona subversiva, pero si bien es cierto, a lo largo de esto, los pueblos y digamos que la reforma agraria que se dio hace años fue producto del reclamo y producto de las movilizaciones. Entonces, yo creo que sí,
es importante al gobierno actual y al gobierno futuro seguirle haciendo ver claramente que dependemos del campo. Y yo no creo que, por ejemplo, su comunidad, como a nuestra comunidad, haya sido indiferente al tema de que la migración ha aumentado y los campos se están volviendo vacíos, porque no hay quien la cultive. La mayoría de jóvenes que hemos salido hacia las ciudades, regresamos, yo les comento como una experiencia personal. Yo tuve, por la cuarentena, tuve que regresar con mis papás, que ellos viven en el área urbana, y esta semana, ya casi como 15 días, nos decidimos a sembrar maíz. Entonces, el momento en que volvemos los ojos hacia el campo, pero es momento de hacer escuchar también nuestra voz. Yo creo que, sin ser una persona incitadora, pero yo creo que esta oportunidad que tenemos y es el momento también de organizarnos, lo estamos organizando, pero es necesario organizarnos mucho más y hacer llegar nuestra voz. Como decía Feri, el tema es de que el gobierno no está dando tal vez la visión hacia, eh, porque es un gobierno netamente de cámaras. Entonces, y es cierto, los agricultores en este momento están en la primera línea, pero los que están llevándose las ganancias, que creo que son netamente los intermediarios. Entonces, yo creo que está en eso, en la organización y la lucha. Pues, la lucha es el camino, creo yo, desde mi punto de vista político, como tal, sin ser incitadora. Estamos de acuerdo. Yo creo que más que decir subversivo, yo creo que toda la vida los pueblos nativos, los pueblos originarios hemos estado en lucha y gracias a esa lucha es que hemos tenido los derechos que hemos conseguido y seguimos sobreviviendo. Esa es mi reflexión. Se tocó un poco de parte de Janina la cuestión de los intermediarios. Eso quisiéramos ver, toda la vida ha sido una lucha, o sea, no se valora el producto, decía, por ejemplo, lo de la cebolla que cuesta 30 y acá hasta 70, $100. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo evitamos, qué mecanismos podemos hacer desde nosotros? Porque yo creo que ya desde el gobierno, como usted lo bien lo dijo, y Inti también dice, el sistema capitalista solo está viendo la ganancia para ellos. Cuando dentro de los intermediarios tenemos también gente de nosotros, de la clase media, de la clase pobre, ¿qué mecanismos podemos utilizar entonces para hacer que no se haga comercio con el hambre, con la salud? Si estamos bien en este momento, si la salud y la alimentación son dos cosas inseparables para la vida del ser humano. Si hay esa cuestión, ¿qué mecanismos podemos hacer para que no se aproveche con el acaparamiento a través de los intermediarios? Un poco Yo para creo que preguntar a los, sí, a yo los creo dos. que depende bastante de las políticas de gobierno como tal y los canales que utilizamos. Porque, por ejemplo, traigo a relucir, a veces son estos canales de intermediación en donde se pierde el valor de uso, como decía Marx, el valor de uso, el valor de cambio. Entonces, yo creo que más bien está en el tema de las políticas. Otra cosa es, yo solo traigo a relucir el tema de la cebolla, que era porque es lo único que he visto estos días. Por ejemplo, la cebolla, ¿por qué subió? Es porque en estos días no está pasando cebolla del Perú. Entonces, ¿cuál es el primer indicador? Es que nuestras fronteras, vamos desde lo más, nuestras fronteras en este momento están bloqueadas y debería ser así. Entonces, las políticas de gobierno deben ser primeras hacia el agricultor y permitir que sea primero lo nuestro. Entonces, hace días se decía, después del post-coronavirus, tenemos que empezar a reactivar nuestra economía y empezar a consumir lo nuestro. Lo hemos estado consumiendo, pero a través del intermediario, hablando de los productos que vienen desde el campo.
Entonces, yo creo que el tema del intermediario se da también por las diferencias sociales y que el coronavirus ha ahondado más. Porque, por ejemplo, muchos de nosotros no tenemos nuestro camioncito, nuestro carro para llevar hacia el mercado, avanzamos hasta el mercado mayorista, pero no tenemos para movilizarnos hacia las grandes ciudades. O por último, acá, sigo hablando de productos de acá, de la zona, el pimiento, por ejemplo, si no lo venden ese día, no lo podemos guardar porque nosotros, como decir, se marchita. Entonces, no tenemos también, o nuestros gobiernos no garantizan los centros de acopio. Entonces, para que nuestros productos, digamos, se mantengan frescos hasta que el valor se eleve o el valor suba. Porque yo les cuento una experiencia muy chistosa de la que nosotros hemos vivido. Alguna vez el pimiento estaba a 50 centavos el quintal. Entonces, una señora que se moría de ira cogió todo el pimiento, lo botó ahí en el patio del mercado y cuando la gente iba a correr vino con el carro y lo pasó arriba haciéndole plazo totalmente el pimiento. Entonces es esa frustración que tienen los agricultores porque no hay esas vías de comercio, no abrimos esas vías de conectividad hacia el consumidor, que se abran mercados netamente de los productores. Entonces, yo creo que los GATS, yo pongo a relucir un ejemplo muy claro de lo que está llevando la prefectura, es una experiencia muy bonita, lo que está llevando la prefectura de la SOI es el tema de la canasta, una canasta netamente de los productores. Eso permite a los pequeños productores acercar los productos hacia el consumidor y darle el valor real. Entonces, yo creo que por ahí podríamos ir trabajando porque también a veces existe un concepto dentro de nosotros los agricultores, yo lo digo porque lo vivencian mis papás, pero ¿qué voy a ir llevando la cebolla a Cuenca, a Guayaquil? Entonces ya se lleva el intermediario y ya él verá cómo se lleva. Y es real, pero porque no se están abriendo los medios necesarios o no se está estableciendo una conectividad directa con, con el productor. Otra experiencia que lo hacía también parecía que lo hacía la Excopera, que también buscaba eso los productores, pero yo creo que hacia eso podríamos enfocar. Es una lucha constante, es una lucha grande. Siempre ha existido y siempre seguirá existiendo, porque también nosotros vivimos de la comodidad. Porque si yo puedo comprar en mi tienda, ¿qué va a salir al mercado? Entonces, yo creo que es también tocar a la sensibilidad y es el momento de tocar a todas las personas, es decir, yo quiero apoyar a mis productores de mi comunidad, entonces yo le compro al productor ir identificando los productores de nuestras comunidades, de nuestros pueblos y acercando, digamos, los productos hacia el consumidor. Ahí necesitamos una actitud de cambio de conciencia porque eso dice, o sea, los intermediarios son gente también nuestra pobre que dice, voy a invertir un poquito para sacar una ganancia. Y ya claro, eso está bien, pero en cambio no se reconoce, como ustedes lo han hecho muy bien, de puntualizar el valor del producto de quien cultiva la tierra. O sea, yo creo que ahí se va un cambio de actitud, un cambio de conciencia. Bueno, eso creo que vamos a tocar en las enseñanzas que nos pueden dejar. Quisiéramos escuchar un poco a Inti, ¿qué nos puede decir sobre esta. Sí, gracias, Stairi, por la reflexión y por el tiempo que estamos llegando. Quisiéramos entonces hacer como una especie ya de reflexión final, con qué enseñanzas y lecciones nos deja prácticamente toda esta pandemia y relacionada con la madre tierra. Yo creo que con eso
podemos un poco ir concluyendo en ese tiempo que tengamos. La palabra le dejamos a Janina y luego a Inti para concluir. Bueno, yo creo que el post, bueno, ya viviendo el coronavirus como tal, muestra la debilidad humana ante el sistema en el que estamos viviendo, que un enemigo invisible puede poner en peligro, nos puede poner en peligro a todos nosotros, y que es la mejor oportunidad para hacer cambios políticos a nivel de gobierno e ir viendo quiénes son las prioridades en este momento, y es netamente el tema de la naturaleza y el ambiente, que tenemos que hacer algo, es importante, y creo que es el mejor momento de tocar a la sensibilidad de la gente para estos cambios, porque todos estamos así, de que, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, el gobierno ha establecido de que tenemos que aprender a vivir con el coronavirus. Yo creo que no es una de las mejores medidas, porque nadie quiere arriesgar su vida ante un enemigo invisible como tal, y mucho menos aunque aún no se ha declarado una vacuna. Pero yo creo que de esto podremos sacar muchas, no sé si puedo decir aprendizajes, pero es la oportunidad para hacer cambios urgentes, y también es la oportunidad para organizarnos, porque el gobierno, sigo siendo subversiva, el gobierno ha establecido muchas medidas, entonces yo creo que es importante llamar a la organización, y es lo mejor las organizaciones que nuestros pueblos han demostrado a lo largo de la historia. Eh, Seguir exigiendo los cambios, seguir exigiendo, yo creo que hemos demostrado que la lucha es el camino, y creo que tenemos que seguirlo recordando y traspasarlo a nuestros hijos, porque tengamos en cuenta de que esto lo tendremos para la historia. Entonces, sí, que los cambios que tienen que venir y son cambios inmediatos. Y primeramente llamar a la sensibilidad de nosotros, al cuidado del medio ambiente, que nosotros mismos nos lo ocasionamos y estamos pagando, y están pagando justos por pecadores, porque se están llevando a nuestros adultos mayores que nos dieron la vida como tal, y hoy están muriendo solos. Y entonces, al igual como muchas personas que están siendo, digamos, y muchas familias que están siendo afectadas por sus familias que se están yendo sin poder darles ni siquiera un adiós. Entonces, yo creo que muestra la debilidad humana y nuestra parte de solidaridad, de que algo tenemos que hacer. Y es la oportunidad ahora. Gracias. ¿Alguna cuestión, compañero Inti? Yo por mi parte, o sea, quisiera recalcar un poco de... Yo creo que una de las cosas que el momento actual de la pandemia no sé si nos enseñará, pero digamos nos debería enseñar, al menos no nos podría enseñar, llegar a darnos cuenta de que los humanos y las sociedades estamos totalmente interconectados como sociedades, y también totalmente interdependientes con lo que se llama madre naturaleza, ¿no? Y esa interdependencia misma actual, digamos, se puede como entender como para bien, digamos, como la forma en cómo se ha transmitido el virus, pero también en una forma, digamos, como para pensar y reflexionar sobre nuevas formas de interdependencia, o sea, nuevas formas de construir nuestras sociedades, también de nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza, con la madre tierra. No sé si también sean nuevas, digamos, puede ser también una oportunidad para retomar o reflexionar o incluso desarrollar nuevas formas de relación con la naturaleza, no considerarnos a los seres humanos, pues, que no estamos por fuera de la vida, ¿no? De la vida natural, que somos a la vez, pues, también somos animales, digamos, somos seres vivos que dependemos totalmente de la totalidad del planeta, de la totalidad del mundo de la vida, ¿no? Entonces, eso es importante, digamos, porque creo que la modernidad, una de las cosas que ha hecho profundamente es hacernos creer que el ser humano eh, es el dueño y señor de la naturaleza, ¿no? Del mundo, ¿no? Y ahí, bueno, también obviamente hay que decir con claridad que ese ser humano no es eh, todos los seres humanos, ¿no? Sino que es un ser humano específicamente construido, ¿no? Que en Europa en el siglo XVI, que ha construido una imagen del ser humano como separado de la naturaleza, Como el antropocentrismo. como una jerarquía, y que estamos viendo las consecuencias ahora, ¿no? Y la otra enseñanza que creo que es importante que también reflexionemos, pues, y que más o menos de la compañera también señaló, es
es el momento, digamos, de darnos cuenta del valor de los trabajos fundamentales, o de las actividades, o de los haceres, o de los trabajos que son realmente importantes y los que están sosteniendo realmente la vida, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos podemos dar cuenta, digamos, que hay muchos trabajos muchas actividades que realmente habría que pensar hasta qué punto son totalmente fundamentales, ¿no? Y en cambio hay otros como, no sé, el cultivar la tierra, la vida del campo, la producción de alimentos, el cuidado, digamos, también de todos los trabajos de cuidado, como dicen las compañeras feministas también, el trabajo doméstico, todas las actividades a veces que creo que no nos damos cuenta en el día a día, porque como ocurren todos los días, pues ya se vuelven naturales, ¿no? Como, por ejemplo, por poner un ejemplo, el trabajo de recolección de basura, ¿no? Que es en la vida urbana, pues si es que no ocurre eso, no, Sí, es, nos inundamos. si nos inundamos de basura y no funciona la ciudad, simplemente no. Entonces digo, pero esos trabajos que en la mayoría de las veces son precarizados, son eh, menospreciados o muchas veces impagos, ¿no? Pues yo creo que esos son los trabajos que ahora en este momento estamos viendo que son totalmente fundamentales y son realmente los que sostienen la vida. Entonces yo creo que esas dos cosas es importante como ir reflexionando para a partir de ahí también, pues como decía la compañera, también ir viendo caminos, ¿no? Para construir de alguna manera o empezar a modificar esta forma de vida que nos ha llevado, o esta normalidad, como dicen algunos, que nos ha llevado a esta catástrofe. Entonces, de tal manera que no volvamos a esa normalidad que ha producido esta pandemia, esta situación, sino más bien construir otra forma de vida, ¿no? Eso sería. ¿Algún- Y agradecer a toda la ciudadanía, a los que nos han seguido, a los que nos han escuchado, y a nuestras compañeras Janina, y a nuestro compañero Inti, a Zairi, y a todos quienes que tenemos que poner en el centro de toda la vida, ¿no es cierto? Esa reflexión creo que nos queda y tenemos que seguir ese camino para proponer no volver, como dicen, ya a la normalidad, sino buscar dentro de las alternativas la vida por la vida y continuar pues con la unidad, con la lucha que siempre ha sido el camino para obtener políticas más humanas y más coherentes y justas. Shinabi mashikuna tukuilla kaipi ñukanchillata kashpa uyashka mashikunata yupaychanchi achkata shunqumanta y napanchik shuk hunkaykaman kutin kankunawan kankapak mashikuna shunqumanta shuk hatun napa yuyayta kachanchik y agradecer pues a Janina y a Inti y a todos y todas para que tengan una buena noche y nos sigan acompañando en otros temas que son muy buenos para seguir reflexionando, que nos llega
a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, para seguir todos juntos y todas juntas viendo una alternativa. Le agradecemos bastante a Inti y a Janina y buenas noches. Yupay Chani. Gracias.